Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta segunda versión de la cultura y la música. En este caso vamos a celebrar de alguna forma un concierto excepcional por lo complejo, ¿no? y al mismo tiempo por lo poco usual, porque yo no había oído nunca un cuarteto de saxofones, ¿no? Pero me parece, por lo que he oído antes y por lo que me han dicho algunos que ya lo han oído, que es impresionante. Así que vamos a disfrutar de ello. Os paso a Guillermina. Bueno, pues un poco, bienvenidos, muchísimas gracias. Un poco situarnos en el debate, escultura, por qué hacemos estos debates y hacer una recapitulación de lo que pasó el primer día, el miércoles pasado. Bueno, sabéis que estos debates son para conocernos, para pensar sobre la cultura, cómo se genera la cultura, quiénes generan la cultura y cómo llega esa cultura a la sociedad, cómo la transforma y cómo todos los actores intervienen en ese crecimiento social, cultural y económico, ¿no? Entonces, cuando quisimos hablar de patrimonio musical, pues claro, enseguida vimos que teníamos dos figuras, dos iconos importantes, que era el Misteri d'Elx y Óscar Esplà. Y además que estaban relacionados, porque el Misteri d'Elx es lo que es, como bien nos explicó Miguel Ors, gracias a Óscar Esplà, que cogió una música de tradición oral, con toda la complejidad que eso puede tener al ser transmitida oralmente, evidentemente. Él la pasó a partituras, rescató piezas que por ideologías, por momentos históricos se habían descartado, como la judiada, porque entraban, bueno, pues todo lo que supone en un templo cristiano, la entrada de los judíos y tal. Y bueno, evidentemente hablamos de un patrimonio de éxito, cuya conservación es un proceso de éxito, porque se mantiene desde 1200 o 1300, que parece ser que surgió, 1500 con exactitud, es un éxito, ¿no? Evidentemente ahora tienes los problemas que tiene todo patrimonio cultural, que es su transmisión, ¿no? El llegar a la sociedad, a los jóvenes, pues con todo lo que supone lo mediático, las nuevas tecnologías, los cambios tan brutales que nos están sucediendo, ¿no? Luego intervino también Pedro Carboné, que es un ejemplo, es un creador, es un intérprete, un creador intérprete de la música de Óscar Esplà, que ha dedicado su carrera en Estados Unidos, sobre todo, pero por todo el mundo, y nos habló pues de la importancia de Óscar Esplà, ¿no? Y que a pesar del tratamiento un poco ideológico que se hace de los autores, ¿no?, de la cultura, había que reivindicar a Óscar Esplà pues, como un autor absolutamente actual, nada local, ¿no?, a la altura de grandes compositores, grandes creadores, ¿no?, que todos conocemos. Sin embargo, no conocemos a Óscar Esplà, ¿no? Bueno, se hablaron de muchas cosas, ¿no? Y uno de los elementos que quizá que habría que destacar era cómo la inversión pública no suple no compensa la falta de una industria cultural privada, ¿no? Y bueno, y muchos otros factores que intervienen en la cultura que realmente se muestran deficitarios en la actualidad. Pero bueno, en todos estos debates son recurrentes estos aspectos y los hemos ido trabajando durante todas estas sesiones y bueno, se seguirán trabajando, ¿no? También vino Jesús Gómez, que nos habló de la composición actual, de los compositores actuales, de la formación en los conservatorios. Y bueno, no me quiero extender más. Hoy tenemos a Sixto Herrero, compositor, catedrático de saxofón del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplà de Alicante, compositor y director de la Orquesta Filarmónica Ciudad de Orihuela, doctorado en música por la Universidad Politécnica de Valencia, que nos ha traído a sus alumnos, que tengo apuntados por aquí, perdonadme, que yo creo que te voy a dejar que los presentes tú, y ya pasamos a otras cosas. También nos acompañan personas muy queridas, entre muchos artistas que son habituales, como Pepe Calvo, María Dolores Mulá, Pepe Jimeno, muchísima gente, Elvira Pizano, que queremos muchísimo. También tenemos a Manuel Pineda, alcalde de Rafal, y a Antonio Mula, también ha sido una persona muy importante en la Universidad de Alicante, y nieto o sobrino de uno de los compositores de los que se va a interpretar hoy música. Y bueno, pues esperemos, Luis Almarcha también está por ahí,
Y bueno, muchísima gente que queremos que participéis, porque ya sabéis que en la segunda sesión de estos debates el público tiene tanta importancia o más que los que estamos aquí sentados en la mesa. Quiero decir, importancia en tanto tiempo para intervenir y decir lo que os parezca todo esto. Muchas gracias. Pues paso, Sixto. ¿Sí? Ya. Bueno, pues antes de comenzar quiero daros las gracias por la confianza, por haberme traído aquí y por darme la oportunidad de presentar esta tarde, esta noche, nuestro patrimonio cultural musical alicantino y en especial el de la Vega Baja, el del sureste alicantino. Es un momento muy emocionante porque es que además coincide que son 3 compositores que hemos nacido en el mismo pueblo, 3 generaciones diferentes, como podemos leer aquí, 1929, 1942 y 1965. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, que yo además soy saxofonista, tengo un cuarteto de saxofones, Ars Musicandum, con mis compañeros, que aquí ha llegado Adelardo, uno de los compañeros, que está por aquí también, y allá, al fondo. Y bueno, pues nos invitaron a hacer un concierto en el ADA y decidí pues presentar la música nuestra, autóctona, ¿no? Hay que reivindicar a estos compositores, o autorreivindicarnos también. Y bueno, pues una sorpresa, investigando, encontrar la música de Agustín Bertomeu, de Jesús Mula. Lo mío era más obvio porque soy saxofonista y claro, repertorio tenía. Y encontrar 2 cuartetos, 2 encargos en 2 momentos importantes de su vida, para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Adolf Saff, que fue el inventor del saxofón, y Agustín Bertomeu recibió el encargo, se estrenó en Madrid, yo estuve presente en ese estreno. Y Jesús Mula, que también tuvo un encargo de nuestro querido Festival de Música Contemporánea de Alicante, que por desgracia ya no existe y deberíamos de recuperarlo porque es el decano de los festivales, uno de los decanos de los festivales de Europa y que por algún motivo ya no lo tenemos y tendremos que estudiar la posibilidad de que la ciudad de Alicante nos merecemos tener aquí de nuevo este festival que es un referente. Yo vengo ahora de Italia de un festival de música contemporánea y se habla del Festival de Música Contemporánea de Alicante como uno de los referentes europeos. O sea, ya no estamos hablando de... Hay que recuperarlo, ya lo he dicho. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues voy a presentar un poco a estos compositores y lo vamos a hacer también de una manera especial. Vamos a oír un poquito de su música, no todo completo, pero sí que vamos a oír la música. Y además ha sido muy bonito porque lo van a interpretar un aula de saxofón que no tiene nada que ver con la investigación que hicimos en nuestro momento, Ars Musicandum, cómo lo pusimos. Va a salir un CD del directo de aquel día, del día concretamente el 20 de septiembre de 2021. Va a salir un directo, hoy lo hubiese querido traer, pero por cosas de producción no está aquí, cosas de burocracia, pero lo vamos a tener muy pronto y bueno, y lo van a tener ustedes a su disposición cuando quieran. Pero eso es una cosa muy bonita y a mí me ha encantado porque oír la misma música que yo he recuperado, los facsímiles, los hemos copiado, los hemos editado, los tenemos ya todos registrados porque estas partituras estaban prácticamente perdidas. Agustín Bertomeu me decía que no había conseguido nunca escuchar su cuarteto. Lo va a poder escuchar, con mucha suerte lo va a poder escuchar y ya muy pronto, ya no nos queda casi nada. Jesús Mula había perdido las partituras. Tuvimos que buscar debajo de las piedras hasta que la encontramos. Cuando la encontramos, le faltaban algunas líneas y le dije a Jesús, aquí nos falta música. Y dice, Sisto, intenta terminarlo tú. Y lo terminé para que él lo pudiera escuchar también. Lo tuvimos en la sala, por desgracia, hoy ya no puede estar entre nosotros porque se nos fue muy pronto, pero al menos conseguimos que escuchara su música. Bueno, pues yo creo que fue muy emocionante y hoy tener a jóvenes intérpretes, que ellos son el futuro y ellos son los que se van a quedar en este país, nos van a representar y tienen que conocer esta música y tienen que saber hablar de ella sobre todo, tienen que saber decirle a los que vengan detrás, oye, que yo he estado en Alicante, que he conocido a estos compositores, que he tocado su música y que le he podido hacer aquí en directo y eso es muy importante. ¿Cómo nos vamos transmitiendo esa cultura? ¿Cómo nos la vamos pasando unos a otros? Bueno, pues... ese es el marco en el que nos estamos moviendo y ahora pues voy a presentar un poco lo que van a hacer, si os parece bien. ¿Podemos, Sí, los autores y los intérpretes. Bueno, tenemos 3 intérpretes, o sea, 3 autores, Agustín Bertomeu, como ya he dicho, Jesús Mula y aquí Sisto Herrero, que soy yo. Es difícil presentarse a uno mismo. Venimos de un pueblo, esta fotografía es de mi pueblo desde principios del siglo XX. Esta fotografía, mi pueblo era así.
de aquí nacieron muchos músicos. Esto es la entrada, creo que del Calvario, para los que sois de Rafal. Aquí estaba la acequia y aquí los árboles que habían alrededor. Ya no nos queda casi nada de eso, pero todo está transformado. El cuarteto romántico, también elegí estas piezas porque, si os dais cuenta, están escritas todas casi en el mismo periodo. Curioso, no estábamos en contacto, pero por ejemplo el cuarteto romántico está escrito en 1990, Allah, de Jesús Mula, en 1989, y yo concretamente Subrestos en 1999, que fue un encargo que tuve en Montreal, y Aonides del Viento, que fue un encargo que tuve en Estados Unidos. Entonces, aunque hoy mis alumnos van a interpretar Al-Qibla, que fue la primera pieza que escribí en 1997, que reivindica un poco también, lleva el nombre del lugar de donde procedemos todos, Al-Qibla. Y ahora presentaré la obra porque creo que puede ser interesante. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos unido la tradición y la modernidad. Somos compositores realmente del siglo XX y del siglo XXI también. Pero es verdad que después de estudiar a estos compositores hay como un equilibrio entre la tradición, de dónde venimos, lo que estabais hablando de las bandas de música y todo eso, y lo que hemos estudiado. Agustín Bertomeu es un compositor internacional. Él estuvo en los cursos de Darmstadt con Pierre Boulez y allí descubrió el atonalismo y el dodecafonismo. Ya en el 1965 ya tiene quintetos escritos dodecafónicos que los vamos a poner también para que se puedan escuchar. Cuando él viene con todo ese material aquí a España, en aquellos años, que estamos hablando de una España bastante hermética y cerrada, pues ya este señor ya hablaba de esas cosas, ¿no? Y eso era muy importante. Hoy eso es casi nada, porque nada más que tenemos que entrar a la red, darle en YouTube cualquier cosa y ya lo tenemos todo, pero entonces eso era imposible y había que viajar y había que salir. Él tenía la suerte de estar en Madrid y además que es un compositor que pertenece a la generación del 51 de los compositores españoles y tiene la oportunidad, al estar en Madrid, que todo pasa por Madrid en aquellos años, pues poder conocer todo eso. Pero el caso de Jesús Mulas es diferente. Lo que yo estaba hablando ahora, y vuelvo a insistir en ese festival, para los que estábamos aquí, el festival era ese YouTube que hoy tenemos. En todos los meses de septiembre veníamos a ver qué pasaba, qué había de nuevo, y se estrenaban obras, habían encargos, y además yo, por ejemplo, he podido conocer a Lachenmann, un gran compositor alemán. Entonces, me parecía extraordinario, era una manera diferente. A mí ya me había un poco más en otra edad, en otro momento, he podido viajar, he podido salir, he estado en una España abierta y he podido viajar por todo el mundo para ir conociendo e interactuar con muchos compositores, pero ellos no pudieron realmente, lo poco que hicieron, pero vamos, llegaron hasta ahí. Bueno, pues estas tres generaciones de compositores se unieron a Ars Musicandum, el cuarteto de saxofones, que en aquel momento estaba formado por Adelardo Zurdo, que hoy lo tenemos aquí, Carlos Vicente, que no ha podido venir, y Adrián Vallejos. Bueno, era presentar un poco, este es un símbolo muy importante de nuestro pueblo, es la parrala, que nosotros llamamos, el ayuntamiento, y bueno, esto era lo que teníamos entonces, esto era nuestro centro neurálgico, aquí es donde la música se cocía en ese pueblo, tan importante este sitio, esto es lo que había y no había otra cosa. Y esta era nuestra banda de música. Y como pueden ver, tampoco somos 80 ni 90 como hoy son las bandas de música. No soy capaz de identificar a todos, pero me imagino que vosotros, muchos rafaleños que veis aquí, seréis capaces de identificar a muchas personas de las que están aquí tocando. Pero bueno, a mí me ha encantado porque la instrumentación es completa. Su tuba, su bombardino, sus trombones, sus trompetas, sus saxofones, sus clarinetes, lo tenían todo. Lo más importante, lo básico, y unos uniformes perfectos, con sus gorras y un desfile y todos alineados. No sé si sabían que le iban a hacer la foto, no sé por dónde están pasando realmente porque ya no ubico el pueblo, pero iban perfectos. Creo que el de la derecha al lado del maestro es el tío Lolo. Pero bueno, vamos a centrarnos. Agustín Bertomeu, como he dicho antes, quizás que para nosotros es nuestro músico más relevante a nivel internacional, es el músico más abierto. Nació en 1929, lo tenemos todavía en Madrid, y bueno, decir de él que bueno, lo que quería decir de él prácticamente casi lo he dicho, pero bueno, es uno de los compositores más laureados que tenemos en Rafal, entre otras cosas es el premio Reina Sofía de composición. Eso ya está diciendo mucho de con quién nos estamos moviendo. Y lo bonito de todo,
para ellos y para mí en esos momentos es que un hombre tan premiado y tan laureado, es facilísimo hablar con él, es facilísimo estar con él, es facilísimo que te explique las cosas, es facilísimo que te envíe. Eso es un tesoro hoy en día. ¿Qué hizo él con este cuarteto? Él me comentaba que con este cuarteto ya quería... Todos los compositores tienen un ciclo, o casi todos. El ciclo, cuando empezamos un poco a tantear qué es la música, ¿no? Y siempre partimos casi de unos principios clásicos. Luego, depende de cómo sea nuestra educación, tenemos nuestras propias tendencias. Normalmente, en el siglo XX se dan dos tendencias fundamentales, lo que es la vanguardia musical, lo que llamamos música contemporánea, y otros que siguen manteniendo patrones clásicos que le llaman neoclásicos, o sea, vuelven otra vez a usar esos mismos patrones clásicos, pero de una manera un poquito más moderna, introduciendo algunos elementos nuevos musicales y lo van combinando en ese concepto de tradición y modernidad. Él me decía que quería volver un poco a esa idea de la música romántica, pero desde una armonía contemporánea. Y lo que vamos a ver o vamos a escuchar, mejor dicho, es un cuarteto en el que él trabaja la idea romántica de la música, la idea melódica interválica, pero al mismo tiempo las texturas armónicas van a ser disonantes, se va a basar casi todo en un intervalo que llamamos tritono, que es un intervalo prohibido a lo largo de la historia a la hora de hacer los ejercicios de armonía, nos tenían locos con eso. Entonces, es muy singular porque combina las dos ideas, la idea romántica y la idea no tan romántica, sino una idea más moderna. Vamos a escuchar solamente el primer movimiento de su cuarteto, lo voy a poner aquí, cuarteto romántico. Lo van a tocar un cuarteto de saxofones de mi clase que, aunque sean los alumnos, también forman ya su propio cuarteto, se llaman Ozydy Quartet, y además son ganadores ya de concursos de interpretación. Así que tenemos a Andrés, tenemos a Adrián, tenemos a José y tenemos a Cristina. Con todos ustedes el cuarteto Ozydy. La primera página. Sí. Es por poner un poco para que lo vean. Nosotros lo vamos a escuchar después.
Bueno, he aprovechado para poner una fotografía más o menos en este momento es cuando nace Agustín Bertomeu y este es el ambiente, el pueblo que se encuentra un artista, o sea, un compositor. Y bueno, y ahí he explicado un poco pues en qué basaba toda de una manera muy sintetizada su forma. Yo le llamo expresionismo melódico porque tiene esa parte como expresionista que no... Y al mismo tiempo esa idea melódica constante, ¿no? Ese juego de dos ideas, y la verdad es que es una construcción bastante sincera de la música, con mucha sinceridad está escrito. Bueno, pues pasamos a la obra de Jesús Mula. Jesús Mula, como he dicho antes, recibe un encargo del Festival de Música Contemporánea de Alicante y escribe un cuarteto Allah, que son las siglas del escudo de Alicante. Es curioso porque la música de Jesús Mula yo no la conocía para nada. Además, lo poco que conocía era la música popular, la música para banda, pasodobles y este tipo de cosas. Pero nunca le había conocido en lo que se llamaría la música comprometida con el arte, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso personal en cuanto a nuestras ideas creativas, conceptuales. Y bueno, también trabajamos en una doble línea. Si yo llego a mi pueblo y hay un señor que me dice, ¿tú me escribirías un paso doble? O como aquí hay un señor que me dijo, ¿me vas a escribir una marcha de procesión para mi cofradía? Claro, tú no le vas a hacer una música tonal dodecafónica porque tienen que salir y tienen que pasearla por el pueblo. Entonces tenemos esa doble vertiente. Pues digamos que esa es nuestra parte popular, la parte que estamos en contacto con el pueblo y la escribimos para ellos. Pero luego tenemos nuestro compromiso personal. Yo no sabía que Jesús Mula tenía una línea de composición que a mí me resulta muy interesante. Digamos, podríamos llamarlo como la cita musical o la intertextualidad. Es decir, en una época en la que parece ser que si no escribíamos cosas raras no éramos grandes artistas, hay una línea de composición o una línea de creadores en los que intentan, de alguna manera, construir una idea satírica de la música con cierta ironía. Y lo que hacen es coger citas musicales de obras clásicas y las presentan de una manera satírica o irónica, no mofándose o no haciendo barbaridades, pero sí de una manera sarcástica. Y entonces combinan la idea de que cómo la música clásica se deforma o llega a identificarse con música contemporánea. Es increíble porque esta manera, o sea, conocer a un músico tan serio como Jesús Mula, director del Conservatorio de Alicante, por su culpa estamos allá arriba. Él me lo decía, dice, yo fui el que os llevé allá arriba y tenéis el conservatorio que hoy en día tenéis. Yo fui el que luché porque esta ciudad no desapareciera el conservatorio cuando hubo idea de centralizar todos los conservatorios superiores en Valencia. Él fue uno de los grandes luchadores por la cultura alicantina y por mantener en Alicante todo lo que habíamos tenido, desde Óscar Esplá, que se fundó el Conservatorio Superior de Música de Alicante, y que desde entonces muchísimos alumnos internacionales, cuando José Tomás estaba de profesor de guitarra, yo las primeras personas fuera de nuestro continente, japoneses, chinos, que vi fueron los alumnos del aula de guitarra de José Tomás, cuando en España no había nada. Alicante tenía eso. En Alicante teníamos unos profesores que venían de Madrid a darnos clases y todos, unos eran asesores de la reina, el otro ocupaban, y ellos venían aquí a dar clases porque Alicante tenía esa textura. Y Jesús Mula estaba entre esos, profesor de clarinete del conservatorio, estudió composición, estudió dirección y además compaginaba esa labor, dirigir bandas de música con esa faceta creativa, ¿no? A mí me resultó súper interesante porque esa línea de composición surge, yo la he conocido sobre todo en Cataluña, con muchos compositores barceloneses. Yo he ido a interpretar música en Cataluña y las obras que los catalanes me habían presentado, había una línea también de esa línea satírica o sarcástica, de cómo un poco ridiculizar esa idea de los genios creadores que siempre están perdidos en la vanguardia y que nunca pisan la tierra, ¿no? Que parece ser que si no escribo así, oye, yo es que esto no lo entiendo, tú es que no entiendes porque no estás preparado para entender mi música. Pues él se ríe un poco de esa idea, ¿no? Y es una visión un poco, pues interesante, esa ironía musical, ¿no? La pieza que vamos a escuchar es el segundo movimiento de Allah, que empieza con una habanera que en un momento determinado
suena de una manera sarcástica la habanera también de Bizet. Pero también hay un momento que aparece Glenn Miller, o sea, alguna melodía de Glenn Miller por ahí en medio. Y no voy a decir más nada porque yo creo que lo que hay que hacer es escuchar. Vamos a escucharlo con el cuarteto Kinsu, que son 4 chicas que forman el otro cuarteto de mi clase, de clase de saxofón. Así que tenemos a Kimberly, Felicia, Andrea y Sara.
es muy difícil, alumnos tan educados que sean más satíricos. Es imposible. Vamos, ellos se lo están pasando muy mal porque piensan que pueden pensar ustedes que no saben tocar, pero es que somos actores y los actores tenemos una función en cada momento. Y yo sé que lo pueden hacer incluso más exagerado, pero muy bien, porque no es fácil salir ahí y hacer esas cosas, no es fácil. Pero bueno, están muy educados, los músicos son muy educados, porque los músicos desde que tienen 6, 7, 8 años ya tienen la disciplina del estudio diario, con su especialidad, con su instrumento, y son muy disciplinados, pero después de un concierto no les aconsejo que estén con ellos, son difíciles de controlar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias porque lo han hecho muy bien y aún nos queda un poquito más. Bueno, pues estos eran estos dos compositores que teníamos en nuestro pueblo, un pueblo muy pequeñito que, por cierto, en aquella época habitantes estaríamos por los 2.000, 1.500, 2.000 habitantes. Menos, me dicen por ahí que menos. Pues 1.200, no bajo más, ¿eh? Lo dejamos así. Hoy ya el pueblo se ha expandido un poco más, lo han transformado, normal, hay que evolucionar y hay que seguir adelante y el pueblo está muy bonito ahora, lo tengo que decir también, está muy bonito. Da mucho gusto pasar por Rafal y ver cómo crece y cómo todo va funcionando y va hacia arriba. Bueno, y allá por 1965 le dieron porque yo llegase también a este pueblo. Y además procedo de una familia de músicos. Mi padre era músico amateur, también tocaba el saxofón, la viola. Pero es que Rafal tiene una cosa especial y es algo que me contaban los señores mayores de la banda de música, porque yo también vengo de la banda de música. Yo he sido músico de la banda de arte musical de Rafal toda mi vida y además he disfrutado muchísimo. Yo he vivido allí y allí he tenido mis mejores amigos y eso nos suele pasar a casi todos. Todos tenemos nuestro entorno en esos pueblos y las bandas de música son importantísimas. Esos maestros de pueblo que están allí trabajando con esos niños a diario. Ustedes pueden pensar que yo hago un buen trabajo con ellos. El trabajo más fácil es el del catedrático que está ahí arriba, que ya llegan con ganas de estudiar y de ser músicos. Lo difícil es coger a un niño con 8 años y convencerle de que puede ser un artista, que puede ser un músico. Eso sí que es difícil. Eso sí que tiene un mérito muy importante. En los países nórdicos, las mejores notas de los músicos son para que luego eduquen a los pequeños. O sea, eso es así, porque es la base, es lo más importante y es donde más tenemos que invertir y tenemos que cuidar. Luego, cuando llegan aquí, hay que invertir de otra manera, con estas cosas, abrirles la mente para que puedan tener sus propios proyectos y puedan construirse, no solamente educarles en la disciplina de dar clase rigurosamente, sino ellos tienen que conocer el escenario. Todos son estudiantes de interpretación. Ellos no están estudiando para dar clase y ser profesores, sino ellos están haciendo la carrera de interpretación, están haciendo el grado. Bueno, hay unos que son 4 de grado y 4 de máster, o 3 de máster y 4 de grado y una de pedagogía. Bueno, no lo sé exactamente, pero tengo un poco de lío con ellos, pero sé que están ahí. Y bueno, ellos son intérpretes. ¿El intérprete dónde se hace? ¿En el aula? No, el intérprete se hace aquí. Aquí es donde tienen que hacerse y aquí es donde este es su aula. Entonces allí en el aula lo que hacemos es resolver dudas y problemas, pero aquí es donde tenemos que vernos. Ellos están actuando prácticamente casi todas las semanas. Casi todas las semanas tienen una actuación y es algo que se ve con incomodidad a veces y con muy raro y muy extraño, pero no hay otra manera y por eso tienen ese bagaje de salir, tocar y hacer esas cosas. Todo esto lo decía porque yo también procedo de la misma manera. Yo cuando era muy pequeño ya el maestro de mi pueblo me llevaba a tocar, que si un cuarteto con el profesor de saxofón, que si la banda, que si la orquesta, que si lo otro, y eso es muy importante para hacerme. Así como Agustín Bertomeu estudió composición, estuvo en Dastan, Jesús Mula también, a mí me pasó lo contrario. Yo fui intérprete primero, conocí muchos compositores, me encantaba su forma de componer y empecé a componer ya muy tarde, a los 30 años. Yo no empecé a componer, no fui un niño prodigio con 6 años escribiendo sinfonías, no he hecho nada de eso. Simplemente me gustaba y llegó un momento en que recibí mi primer encargo y ¿tú escribirías esto? Pues claro que sí, y empecé a escribir y no sabe uno por qué, pero empecé a escribir. Bueno, pues mi música sí que ha sido un poco difícil de encajar en España porque muy pronto, por ser intérprete y por interpretar música contemporánea, empecé a escribir lo que llamamos la música de vanguardia contemporánea, una música bastante radical para lo que aquí se estaba llevando en España. Entonces tuve que buscarme de alguna manera
este espacio me lo tuve que buscar fuera de las fronteras españolas porque fue imposible, por muchas razones, no solamente por la música que escribes, sino porque también a lo mejor es difícil ser autodidacta, y yo en esos momentos fui autodidacta, nunca estudié con nadie. Sí que es verdad que luego, a la vuelta de unos años, vino un compositor, un genial compositor aquí a Alicante, Ramón Ramos, que tuvo la cátedra de composición, y yo vine un día a verle y le dije, Ramón, quiero estudiar composición. Y dice, bueno, y tráeme alguna cosa que hayas hecho. Cuando vio mi primera obra me dijo, tú no tienes que estudiar composición, tú ya eres compositor, ¿qué quieres? ¿Que te firme un título? Venga, ¿dónde está? Te lo firmo y ya está, me dijo. Digo, no, hombre, pero yo quiero conocer a otro compositor, quiero hablar con compositores. Y la verdad es que fue muy bonito porque fue una relación muy interesante. Él venía de Alemania, había estado 12 años en Alemania y había conocido la crème de los compositores. Y en esos años a mí lo que hacía era, nos veíamos... Fue una manera, lo voy a decir, pero claro, Ramón ya, por desgracia, ya no vive y lo puedo decir. Dábamos clase una vez cada 3 meses. Simplemente nos juntábamos para comer, yo le enseñaba lo que había hecho, él me enseñaba lo suyo, ahí nos tirábamos todo un día hablando de música, nos íbamos y seguíamos componiendo y nos íbamos viendo puntualmente. Eso fueron mis clases en el conservatorio, no tuve otro tipo de clase, pero a mí me parece genial. Hoy, para dar una clase, tengo que rellenar un montón de informes y de papeles para decir si están trabajando bien, adecuadamente. Hoy no puedes decir que esto no está bien, ¿no? Hay que decir, está muy bien, pero podrían mejorarlo. Que creo que la pedagogía está bien que sea así. La pedagogía no puede ser insultante ni puede ser destructiva, pero tiene que ser menos burocrática. Yo creo que debe ser muy directa, tenemos que trabajar muy directo con ellos. A mí cuando termine el curso tengo uno de papeles que rellenar y de subir es increíble, el arte no se puede medir por eso, pero bueno, en aquellos tiempos yo aprendí así. Es un poco para ubicarles que si me tuviera que definir, es como un músico anárquico, porque realmente no he seguido nunca los patrones de esos compositores que se forman de una manera u otra, pero sí que viajo por todo el mundo. Y cuando me dicen, ¿quiénes son tus profesores? Digo, el mundo entero. Pierre Boulez, Luigi Nono, Luciano Berio, Lachenmann, todos han sido mis maestros, porque donde he ido están los festivales donde han dado sus conferencias, han visto y yo he aprendido de todo, porque creo que hay que aprender de todo, hay que verlo todo. Entonces, ese ha sido mi perfil. Durante muchos años estuve haciendo las obras fuera de aquí de España. ¿Y qué me ha pasado ahora con la edad que tengo? Porque ahora tengo la oportunidad de empezar a presentarlas un poco en estos huecos que me van dejando. Y entonces pues aproveché y dije, bueno, pues ya que tengo la oportunidad de hacer un concierto aquí en Alicante, en un sitio tan bonito como el Hada, y que me daban la oportunidad, gracias a Jesús Mula, lo tengo que decir aquí, porque él fue el que me animó y dice, tienes que presentar el proyecto, que es un proyecto muy interesante, muy bonito, y yo te voy a apoyar. Y bueno, lo presentamos. Y como todo, pues tengo que investigar, tengo que buscar las composiciones, tengo que arreglarlo, tengo que copiar, tengo que ensayar con mi cuarteto y tengo que ser yo el que toque también, porque en esos momentos, si no lo haces tú, difícilmente lo van a hacer otros por ti. Pues bueno, pues yo lo hice todo, igual que la producción del disco, el libreto, todo. Y bueno, pues pensé, voy a presentar 2 obras que me gustaría mucho, de una etapa en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota, que eran subretos. Bueno, esta la hice en la etapa de Montreal, y Aónides, que es un poco una música flamenca. Pero hoy para ustedes he pensado que me gustaría más presentar la primera obra que compuse para cuarteto, que se llama Alquibla. Esta obra nace de la inocencia o de la intuición musical. Yo aquí no había estudiado absolutamente nada de composición, pero unos amigos, como todo en la composición, el amigo que te pide, hay un festival de música contemporánea en Salamanca y me piden escribir un cuarteto de música. Entonces, con este poema, un poema que simplemente es un poema, digamos, que nace después de la música. Primero compuse los siete apartados, son pequeños sketches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sketches musicales que definen un poco mi tierra, que es la Vega Baja, pero que la denominan también como la tierra Alquibla, porque las acequias, todo allí. Y esta música nace mirando desde el mirador que hay arriba de Algorfa, donde está casi el cementerio. Desde allí, todas las tardes que venía de Montesino percibía toda la Vega Baja, la Sierra de Callosa al fondo y la de Orihuela. Y entonces pues empecé a pensar en que yo quería escribir algo que representara aquello. Escribí la música y después para cada momento, que son piezas muy cortitas, le puse un título, y al juntar todo el título me di cuenta
de que era, básicamente podría significar que es un poema. Y es verdad, porque a este tipo de música, al igual que Toldrá escribió Vistas al mar, es poematismo musical, es una música ligada al poema. Pero es que el resto de mi vida toda la música está siempre muy ligada a un poema, a un texto literario. Siempre lo he hecho así porque para mí ha sido muy importante. Las imágenes también, pero la palabra ha sido muy importante. Pero curiosamente casi siempre surge el poema después de la música. Siempre hablo con música y después la música me da las palabras. Aquí hay literatos y será quizás al contrario, surgen las palabras y después la música va detrás. Pero es que a mí parece que hablo con la música y después surge. Bueno, pues Alquibla son unos esqués muy cortitos y para no hacerlo muy largo, ahora los dos cuartetos van a interpretar El encuentro con la luna, Provocación exótica y de ritmo improvisado. Y vamos a escucharlo y vamos a ver qué pasa. Adelante. Sí. Si se quita sería mejor porque lo que van a tocar... Eso es lo que he intentado hacer, pero es que no sé. Y la chica me ha dicho, la personita que está encargada me ha dicho que viene de central. Que está muy frío, ¿no? No, porque hace mucho ruido y no se escucha la música. ¿Y ahora lo que vais a tocar? Claro, ruido, de verdad. Y de abajo no se quita, lo de abajo no desconecta. No, nada. Nada. Se entiende otra cosa. Bueno, pues disculpar porque esta música se escucha desde el silencio. Y hoy lo vamos a escuchar desde el ruido, pero no pasa nada. Nosotros nos hacemos un silencio interno e intentamos escuchar la música.
aplauso muy largo. Muy bien. ¿Os sentáis? Retirad los atriles y así se queda limpio el sitio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ese es el octeto del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, que el lunes actúan en Mucha Miel y el día 7 de febrero en Valencia. Y luego nos tomaremos un pequeño descanso y luego tienen un programa larguísimo, pero bueno, da mucho gusto. La gente joven han cambiado de estilo, que es muy difícil. Han hecho 3 estilos totalmente diferentes. Es complicado, pero ellos son artesanos de la música y tienen que hacerlo, tienen que aprender, porque hay un dicho que dicen, yo solamente soy contemporáneo, yo solamente soy romántico, yo solamente toco clasicismo. El músico es músico, tiene que entender de música como el albañil tiene que entender de ladrillos y de cemento y de todo. Hay que hacerlo todo porque no nos podemos cerrar por banda y no saber, o sea, sí que habrán cosas que nos irán mejor o otras peor, pero en fin, esto es lo que hay. Pues nada, muchísimas gracias no sé si queréis participar, pues me estoy llevando aquí toda, ahora yo creo que tengo que dar paso a mis compañeros y compañeras y que podáis Bueno, hablar. yo esto de que hables del octeto del Conservatorio Óscar Esplá de Alicante, ¿hay muchos conservatorios que tengan un octeto como vosotros en España? Pregunto, probablemente no. Digo, no sé, tú estás más en este mundo que yo. Quiero decir lo extraordinario de que estéis todos en este conservatorio, que eso no se consigue más que aquí en Valencia, quiero decir, por las bandas que tenéis. Yo es que el tema de las bandas estáis acostumbrados a ellos, que no soy de aquí, y es lo primero que me llama la atención, ya lo dije el otro día. Para mí las bandas es la fuente de educación que tenéis aquí, y tenéis una suerte tremenda, porque yo esto no lo he visto en ningún sitio. Y es como tú dices, la mejor manera de formarse un músico es salir ahí a tocar. O marchando por las calles, o en las condiciones más diversas. Es cuando uno desarrolla el sentido de la acústica, estás afuera, estás dentro, tienes que ir con otros, Entonces para mí eso es básico, que lo tengáis desde jóvenes, porque toda esta gente que te llegan ya, muchos ya músicos estupendos, o sea que por mí, enhorabuena el sistema que tenéis aquí, me encanta. Sí, ellos más que hacer un programa educativo, hacen un programa artístico. Es lo que yo he intentado. Y lo bueno que tiene Alicante es que te dan libertad para hacerlo. O sea, una libertad... no quiero hablar demasiado porque, claro, todo esto son cosas que no se pueden... Pero bueno, a ver, hay cierta protección porque si la finalidad es buena... Pero claro, luego te pueden llegar y decir, no, usted tiene que ceñirse a la subida docente, a todas estas cosas que tenemos hoy que son fundamentales para organizar cualquier centro y llevarlo a cabo. Pero evidentemente, si tienes un proyecto artístico y funciona y cohabitan las dos ideas, me parece magnífico, porque no dejemos de pensar que es arte. O sea, es educación, pero es arte también. Y el arte tiene que ser de esa manera. Y también por una razón, porque el futuro... A mí hay una cosa que me mata mucho, y es cuando un niño con 16, 17, 18 años te dice, yo me voy a dedicar a la música. Aquí hay un rafaleño que ha empezado a estudiar clarinete hoy, este año en el conservatorio, y cuando te dicen que se van a dedicar a la música, te lo piensas, te lo piensas. Si tocas un violín, tocas el arpa y tal, bueno, hay orquestas, hay conservatorios y tal, pero si tocas el saxofón, ¿qué haces? 4 años de grado, 1 año de máster, otros están haciendo un doble grado de pedagogía también, y cuando acaben, ¿qué? ¿Qué tenemos preparados para ellos? Escuelas de música con contratos de 8 euros la hora, a personas que llevan 15, 16, 20 años estudiando, a 8 euros la hora, a 10. Hay sitios que me dicen, no, yo gano 12. Digo, está muy bien. Ese es el futuro profesional, porque no sé dónde está el fallo. No sé si es que hay demasiados conservatorios superiores, si es que estamos produciendo demasiados... No hay un filtro suficiente como para que... O tenemos nosotros derecho, acaso, a decir que quien estudia o no estudia música. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a estudiar música, pero ¿qué tenemos preparado para ellos en el futuro?
Hace poco estuve en Oslo, es un país que paga a sus estudiantes, le pagan un sueldo por estudiar. Las matrículas son gratis y luego tienen una diversidad ahí para trabajar impresionante. Me encontré con un español que estaba allí estudiando, bueno, este chico también estuvo el año pasado en Oslo, estuvo haciendo un Erasmus y yo fui precisamente porque estaba él allí. Y entonces me decía tu compañero Vicente, él ganaba muchísimo dinero por ser estudiante allí, era un estudiante de máster y allí tienen un proyecto artístico, no es como aquí que tienes que hacer un trabajo final de carrera y tal, que muchas veces no sirve más que para el título y ya se ha acabado. Ahí tienen un proyecto artístico y con su proyecto estaba trabajando todos los meses y ganando un dineral. Y él me decía, ¿qué voy a hacer cuando vuelva a España? Digo, lo primero que tienes que hacer es ahorrar para poder sobrevivir los primeros 3 o 4 años y después ya veremos a ver. Porque eso en España no hay. O sea, los proyectos artísticos en España solamente existen a niveles pues de la música pop o no sé, o lo más mediático, pero en la cultura, en música contemporánea, ¿dónde van ellos haciendo alquibla? O sea, pero a lo mejor si le ponemos luces, tenemos una cosa muy bonita para dentro de poco hay una chica aquí investigando y va a crear microespacios en la sala de concierto para que el público pueda interactuar con ella. Porque yo le dije, tenemos que llegar al público, tenemos que sentarnos casi al lado de ellos y tocar. Hoy, por ejemplo, tocar aquí delante, pues todos los que estáis aquí habéis visto muchos gestos, muchas cosas que hasta ahora quizás que no lo hayáis podido comprobar, porque siempre está el público allá y nosotros aquí. Y es como que hay una barrera y entonces crear esos microespacios, crear esos ambientes para que podamos interactuar y podamos estar casi juntos haciendo la música, pues también puede resultar un buen principio, ¿no? para ellos. Y bueno, pues no paramos de pensar a ver qué podemos hacer para que esto mejore y para que ellos cada vez tengan más oportunidades. Porque nosotros ya pocas queremos, pero ellos tienen toda una vida por delante y necesitan esas oportunidades. Y hay que dárselas, y tenemos el deber de dárselas y de buscar el camino, creo yo. No sé. Bueno, pues la semana pasada hablamos de que también habéis cumplido vosotros con ese tema, ¿no? Que es la recuperación de partituras, ¿no? En este caso la recuperación de las partituras de Óscar Esplá, porque si no se tienen las partituras, si no se tiene su música, no se puede dar a conocer. Y esto interviene, eso lo profundizó mucho Pedro Carboné en ese aspecto, ¿no? Y Perdona, no, resulta curioso que tú tengas tus partituras impresas y las partes orquestales de las obras sinfónicas de Óscar Esplá, el mejor sinfonista español junto con Manuel de Falla, no estén impresas. No, es que es alucinante, quiero decir, en pleno siglo XXI, claro, que tú lo haces, ¿no? Pues es bastante alucinante, sí, que es en lo que estamos trabajando. Claro, es patrimonio. Entonces vas a tocar algún sitio, haces la Sonata del Sur de piano y orquesta, y las orquestas ven esas cosas manuscritas y en algún sitio se me han negado, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, bueno, pues vamos, lo importante que es también para la formación de la gente joven, ¿no? Y luego el segundo paso, ¿no? Cómo esta proyección trasladarla a la sociedad para que seamos consumidores de música y su producto valga un dinero para poder pagarle como un sueldo, ¿no? Que estabas hablando en Oslo, ¿no? O sea, cómo se hace ese segundo paso. O sea, estamos deficitarios en la transmisión de nuestro patrimonio. En ese sentido, deficitarios en formación, porque si no puedes aprender de tus maestros, pero también estamos deficitarios en el segundo paso, la profesionalización, ¿no? El poder vivir de la cultura, cuando la cultura es necesaria. No sé, como dos aspectos ahí que bueno, le paso la palabra a ti, por supuesto, y al público. A ver si alguien quiere... Había por ahí pero bueno, sí, hay Sixto, un habla. No, que me gustaría que sí. Voy a presentar, creo que la conozco, se llama Alejandra Hernández. Mira a ver si funciona. Sí funciona, sí. Gracias, Sisto. Hola, buenas tardes. Yo les quería decir que les agradezco muchísimo esta sesión tan estupenda y tan enriquecedora. Porque ciertamente, yo que he vivido en Madrid y que tengo el placer de ser amiga de Tomás Marco, y él como compositor contemporáneo tenía muchísimos problemas para que su música se escuchara. Entonces yo todas las semanas repartía le ayudaba a repartir 250 o 300 entradas
para que la gente fuera gratuitamente a escuchar un concierto que la primera parte era música contemporánea y la segunda parte era música clásica. Así la gente se quedaba al concierto completo. Pero ocurrió en una ocasión que una de las personas que había para entretenerse se llevó un pequeño transistor y estaba escuchando Radio Nacional de España al mismo tiempo que oía el concierto. Yo le llamé la atención, pero después yo pensé y me planteé, ¿por qué razón la gente no toma con cariño, no recibe con cariño la música clásica? ¿Qué es lo que está sucediendo? El problema es que no sabemos comprender, el público en general, no sabemos comprender todo el trabajo, toda la expresión, toda la creación, todo lo que hay detrás, todo lo que se quiere comunicar a través de esa composición contemporánea, ¿no? Son tiempos distintos, historia diferente a la que estamos viviendo. Es lógico que exista una creación diferente a la del siglo XIX, a la del XVIII, XVII, etcétera. Porque, lógicamente, ustedes están trabajando sobre la vida actual y tienen que transmitir y tienen que ser la vanguardia de esa transmisión. Entonces, yo me lo he preguntado muchas veces y creo que lo que falta es precisamente esto que han hecho ustedes hoy. Es hacernos entender qué es lo que hay detrás de todas esas composiciones. Yo quiero agradecer también a los jóvenes artistas porque yo me he sentido muy bien escuchando y gracias a esto porque para mí ha sido muy enriquecedor. Entonces creo que esto se debe hacer más. Era solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ellos quieren hablar, ellos? Sisto, si quieres me levanto yo. Claro. ¿Qué pensáis vosotros de lo que ha dicho Alejandra? ¿Por qué no se escucha música clásica? Es vuestro momento, ¿eh? ¿Aló? Bueno, no sé si me alcanzan a ver. Buenas noches. Mi nombre es Kimberly. Yo soy colombiana. Y si nos preguntamos aquí por qué no se escucha más este tipo de música en Colombia, hay muchísimas más preguntas sobre este tema, porque creo que el problema va centrado sobre todo en la educación, en la calidad de la educación, en simplemente abrir más espacios, tener, por ejemplo, este tipo de charlas o de conferencias, que aunque tú seas una persona que no tenga ningún contacto con no se necesita tener conocimiento para conectar o para que se transmita la música y que al final tú lo puedas sentir o que te pueda transportar a una historia, a un sentimiento, a un recuerdo. Y la música contemporánea nos abre la puerta a que se den todas estas opciones, ¿no? Nosotros somos afortunados porque en la clase tenemos un muy buen profesor, saxofonista, compositor y maestro de vida, además. No solo, nuestras clases no solo son de técnica, de cómo soplar, de cómo articular. Claro que sí que llevan muchas de estas cosas. Muchos de estos elementos nos ayudan, obviamente, a transmitir la idea que ha plasmado el compositor. Pero siempre hay que ir más allá. Y yo creo que lo más importante es que se puedan seguir abriendo este tipo de espacios y siempre motivar al vecino, a la familia, al amigo, a que vengan a escuchar, a que se interesen un poquito más o simplemente que tengan la curiosidad de preguntarse, bueno, ¿y esto por qué es así? No me gusta, pero ¿qué ha querido decir el compositor con esto? Es muy importante. Bueno, y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitaros a los organizadores
¿Quieres venir para acá para que se te vea? ¿Voy para allá? Sí. Claro. Para que te vea el público. Bueno, yo quiero... soy Manolo Pineda, soy el alcalde de Rafal y evidentemente estaba en Valencia y no podía faltar, ¿no? Cuando 3 compositores hoy iban a ser interpretados por vosotros, pues evidentemente rápidamente me he venido para acá. Si esto es mi cuñado, o sea que encima a ver quién no vería, ¿no? Bueno, me he quedado alucinado con Kimberly, te tenemos que adoptar en Rafal. Vente, pero rápidamente, por favor. Y me imagino que todos tenéis el mismo nivel, ¿no? Por lo tanto, este octeto, insisto, llévatelo para allá algún día, que lo oigamos y que disfrutemos. Quiero felicitaros a vosotros, a los organizadores, a Pedro también, porque no lo conocía, la verdad, con buen nivel, y a Sisto, evidentemente, os quiero felicitar. Esto es verdad que es lo que dice Kimberly. Yo pienso también que el problema está en la educación, ¿no? En la educación es donde... Pues quizás a lo mejor este tipo de lo que hacéis en los conservatorios, tiene que haber un matrimonio algún día, algunos políticos, yo ya no estaré, y me gustaría verlo, me gustaría verlo que realmente en la misma escuela pues se enseñara música con instrumentos. Yo creo que ese juego, ¿no? Que a veces los niños ahora aprenden a jugar, aprenden cosas... La vida la aprenden jugando y demás, que es la pedagogía actual va por ahí, pues quizás pues con los instrumentos, jugando desde pequeños en el colegio, pues esto hace que no tengan que luego en las horas extraescolares tengan que ir a música y que luego, claro, es encima una sobrecarga, los deberes y tal. Es decir, que yo creo que probablemente el fallo está ahí y el éxito sería el conseguir que el conservatorio... pues a lo mejor desapareciera el conservatorio o quedara solamente para la gente ya que ya tiene un nivel para formación como universitaria, ¿no? Pero que esto, la verdad, que estuviera en la escuela. Es difícil venir a un concierto de música. Tú fíjate que estamos en Alicante, tres músicos rafaleños, hemos venido a una representación de Rafal. Es decir, probablemente a lo mejor debería venir más gente, pero... a veces pues hay un problema, ¿no? Y quizás, pues eso, tanto vosotros los profesionales de nivel, a los políticos también de nivel, hay que hacer una comunión, transmitirlo a través de la universidad y creo que sería un proyecto muy interesante. Así que, pues nada, ahí lo dejo y nada, muchísimas gracias, la verdad que hemos disfrutado y nada, pues nada, si alguien quiere más hablar. No, tengo que decir que le han pasado el micro a Antonio y Antonio fue quien dio voz a muchas palabras. Tengo aquí todo su texto, me lo he traído porque digo, no puedo venir a presentar a estos 3 compositores sin tener el texto de Antonio. Antonio es nuestro cronista de Rafal y fue la voz en off que tuve en el Hada y estuvo amenizando todo el concierto con sus textos y hablando, bueno, más conocimiento que él que pueda tener del pueblo y además como buen literato que es, pues fue emocionante y bueno, y aparte familia directa de Jesús Mula y bueno, y hoy lo tenemos aquí como representante que podría de alguna manera dinos tu impresión, simplemente lo que tú quieras. Ponte el micro, Antonio. Lo más importante es agradecer realmente la lección magistral que nos acabas de dar. Impresionante. Yo creo que nos has demostrado, digamos, el conocimiento que tienes de los 3 autores. 3 generaciones completamente distintas, 3 evoluciones completamente distintas a nivel personal y a nivel musical. Lógicamente, para mí fue un placer en el Hada intervenir directamente con un texto creado precisamente para el concierto de los 3 compositores del sureste alicantino. Y me emociona que en tu caso de la música llegues a la palabra, igual que de la palabra puede llegar uno a la música. Y con la música y con la palabra posiblemente lleguemos a encontrar ese encuentro de cielo y mar que se llama horizonte, y ese horizonte sea para todos nosotros un horizonte nuevo, musicalmente hablando. Nuestro pueblo, por pequeño, es un pueblo que donde la música es vital.
es la armonía diaria que se encuentra por las calles, por las casas, por los espacios, por los huertos, entre naranjos y limoneros, ahora también entre alcachofas, en estos momentos, y entonces es mágico. Quizá estamos locamente enamorados, aunque no vivimos durante mucho tiempo allí, pero estamos continuamente allí, tenemos encuentros musicales, y en estos momentos hay una cosa realmente también importante. Todo el legado de Jesús Mula está cedido al ayuntamiento, están recuperándose todas las partituras, incluso hay una de Óscar Esplá dedicada a Jesús Mula, original, que tenemos en papel. Tenemos en papel y vamos a hacer un archivo histórico de cada uno de los músicos. Automáticamente después de Jesús Mula va a venir Agustín Bertomeu, el cual será el próximo hijo predilecto de Rafal, y supongo que intentaremos también que ese archivo histórico musical, además de que nuestra amiga y querida Alejandra también está haciendo un diccionario de músicos de Rafal, porque no solamente son estos tres. Lo hermoso es que en ese pueblo van surgiendo y van apareciendo, además de la banda, de los que se quedan en la banda, se quedan en el pueblo por miles de motivos y razones, hay otros músicos famosos, Bas, en Madrid, en San Javier, en el norte, va apareciendo, y esa es la importancia que puede tener la música. Mi experiencia personal que se ha perdido es que en los colegios, los viernes por la tarde, obligatoriamente, todos los estudiantes teníamos una audición musical de música clásica. Beethoven, Bach, Albéniz, cualquiera. Era una hora todos los viernes. Y creo que yo no tengo conocimientos musicales, pero sí que tengo pasión por la música. Y lo importante es eso, aunque no tenga conocimientos musicales, el disfrute de la música, y eso es parte de nuestra cultura. Os agradezco infinitamente esta tarde, porque yo también he disfrutado, a pesar de que me cuesta la música contemporánea. También he de decirlo, honestamente, me cuesta, pero poquito a poco, en pequeñas dosis, yo creo que alcanzaremos un nivel óptimo. Muchísimas gracias. Tengo un par de cosillas. Esto que estábamos hablando de la importancia de la educación, de por qué la música clásica, no, en fin, la problemática que estábamos hablando y que ha comentado nuestra saxofonista Kimberly. Yo el problema que veo, es que estamos en una sociedad, sí, suena muy tópico, pero realmente está orientada a sacar el máximo dinero posible. Es que es así, pero en todo, me da igual que esté en la música, que vaya al banco, que hable por teléfono, estamos siempre rodeados de gente que está tratando de sacar el máximo de nosotros. Entonces, la mejor manera, o sea, es muy fácil educar a un niño sin educar, es decir, dejarlo que se eduque solo, como se educa hoy en día, a base de pues, YouTube, TikTok, a lo mejor eso está pasado. Y entonces, cuando esos niños crecen, les falta imaginación, porque les han dado todo hecho. Y cuando vas al cine ahora, lo primero que hacen, en cuanto te sientas en la butaca, te bombardean con unos ruidos enormes, que pone Dolby Surround, de no sé qué. Y al Pierce Splash, yo cuando empiezan así digo, yo me voy de aquí. Lo que quiero decir es que estamos acostumbrados a impactos muy fuertes. Cualquier película que vayas a ver, escenas muy cortas, con mucha fuerza, con mucha... Y entonces claro, cuando queremos pasárnoslo bien, estoy hablando del quien se ha educado así, pues tiene que ir a un evento de este tipo, un evento donde, pues eso, que están ahí 4 horas ahí y chillando y gritando, que vamos, que me parece muy bien si eso no quitara de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, claro, el tema es que se trata... si estamos hablando de educación, se trata de que un niño, cuando es niño, se entere que se puede emocionar tanto y que se lo puede pasar tan bien escuchando
música clásica, porque es así. Todos los que somos músicos, cuando éramos críos, yo cuando era crío, cuando tenía 13 o 14 años, antes de ir al colegio, escuchaba un rato de la Pasión según San Juan de Bach, y me la iba escuchando y estaba tan emocionado que cuando llegaba al colegio me aburría soberanamente lo que me tenían que explicar ahí, ¿no? Y sí, pero claro, ahora ¿quién va a hacer eso? Cuando pones un vídeo de TikTok y sale uno haciendo... Ay, perdón, es que esto es lo que hacen, este tipo de tontadas, ¿no? Ha salido muy bien. Sí, entonces es una cuestión de educación, efectivamente. ¿Cómo se consigue eso? Pues no lo sé, ojalá lo pudiera decir, pero esto mismo que estaba usted diciendo, el hecho de que en clase por lo menos te pongan música, porque ves libros de arte, te llevan a museos, pero realmente exponer a la música, no lo sé, porque yo hace mucho tiempo que ya no voy al colegio, claro. Bien, bueno, pues eso era un tema. Y el otro tema que te quería preguntar es ¿qué influencia, puesto que estamos hablando de Esplá, que para mí es una figura fundamental aquí, evidentemente, como tú bien sabes, y a lo mejor todo el mundo sabe, pues Esplá, como sabes, pues era un enemigo acérrimo del dodecafonismo, odiaba el dodecafonismo, y entonces él decía, esto lo decía él en sus escritos, y lo decía siempre su hija, siempre decía, es que mi padre siempre decía que el dodecafonismo, pues que con el tiempo, ¿no? Pues que se convertiría en un recurso más a disposición del compositor, pero que de ninguna forma se podía basar una obra completa en el dodecafonismo, ¿no? Y que el dodecafonismo funcionaba pues cuando el oyente hacía sus propias asociaciones tonales. En fin, esta era un poco la filosofía de él, ¿no? Como tú estabas hablando ahora de la dicotomía entre la vanguardia y tal. Entonces mi pregunta es, los compositores, tú y los otros dos compositores, ¿os sentís influenciados de alguna forma por lo que representó Óscar Esplá o no? ¿Os estáis distanciados de él? Es una cuestión mía. No sé Bueno, si le interesa a todo el mundo, pero... Yo sé que tanto Agustín Bertomeu como Jesús Mula conocían profundamente la obra de Esplá porque ha sido siempre un referente. Y es que, como antes he dicho, es que no teníamos la información que podemos tener, y entonces pues tener un referente como Óscar Esplá aquí en Alicante, claro que le significó mucho. Yo creo que Jesús Mula incluso más que Agustín Bertomeu. Yo ingresé en el Conservatorio de Alicante en el año 77. O sea, el año que se murió Esplá. Sí, exactamente, sí, porque recuerdo entrar al conservatorio y ver el busto, y pregunté yo, siendo un niño, ¿y esto qué es? O algo así, no sé. Bueno, cuando comencé las clases de historia de la música, de estética, que se daba entonces, de arte, todo que ahora ya se quita porque eso no lo quieren, ahora se dan otras cosas, pero vamos, la integración humanística que teníamos, o sea, la formación humanística que teníamos entonces, ahora ya casi no, van cada día quitando más, ¿no? Se hablaba muchísimo de Óscar Esplá porque sobre todo, bueno, había una profesora, Mercedes Padilla, me parece que se llama Padilla, no recuerdo muy bien su apellido, y nos ponía su música, y ya nos ponía también la de Agustín Bertomeu, la música en forma de pera. Y la combinaba con Óscar Esplá y con muchos músicos. Me gustaba mucho aquella profesora porque nos hablaba de músicos de aquí. Y yo decía, y me acuerdo que dijo, ¿hay alguien aquí de Rafal? Y yo, orgulloso, no cabía en el asiento. Yo, ¿y conoces a Agustín Bertomeu? Y me quedé así. Pues no, es primo hermano de mi padre, cuidado. Primo hermano de mi padre, pero yo no lo conocía. ¿Te conoces su música? ¿Quién es? Y llegué a casa rápido, papá, ¿quién es Agustín Bertomeu? ¡Oh! Y como hablan en los pueblos. Este es un chico que tocaba el clarinete, que se fue a Madrid y tal. Y claro, yo conocía la música de Óscar Esplá. Lo que pasa es que la conocí tan joven que quizás que me hubiese gustado luego sí que indagué sobre él. Es normal, o sea, es nuestra música. Hace poco estuve en un concierto de unos compañeros del conservatorio y hicieron unos arreglos de algunas piezas de piano, y es una maravilla, porque yo creo que Óscar Esplá, bueno, tú lo conocerás más, ya habrás analizado y conocerás más su música, pero para mí son esos puentes que se establecen en la música, esa parte oculta que no se ha rellenado en España, que pronto se atajó por la llegada de las nuevas vanguardias, y que ese desarrollo que se inició con la música desde el folclore, pero también desde el etnicismo musical español, como hizo Turina, como hizo Falla, como es que Esplá lo hicieron todo esto. Pues Esplá lo hizo de una forma muy distinta. Claro, lo hizo de una forma muy distinta, pero que había que ocupar ese espacio, o sea, había que partiendo de ellos, había que evolucionar también en esa línea, que no se evolucionó, todo se cortó ahí, y compositores como él,
Y otros que he ido descubriendo en España, por ejemplo, en Jumilla, también en un momento determinado escuché algo de Julián Santos, también en una línea, no era Óscar Esplá, porque por supuesto la música de Óscar Esplá es mucho más elaborada, está hecha con más solvencia, digámoslo, pero esos compositores que también quedan relegados, muy localizados, muy apartados del circuito, como aquel que dice, pero están ahí escribiendo, y es esas líneas de investigación las que hacen falta. A mí a lo mejor no me influyó directamente, pero sí que tuvo que ver con mi formación, sí, porque son referentes que tienes, y cuando echas mano... Lo primero que haces cuando quieres escribir es, quiero ver qué se hace en mi tierra, quiero conocerlo. Yo tengo la anécdota de que cuando en una conferencia que estaba dando en la Universidad de Montreal sobre composición musical, una chica polaca me preguntó qué era la música que podía definir mi país. Tenía que decir algo. Y en esos momentos digo, a ver, empiezas a recorrer Galicia, Asturias, no sé qué. Y en un momento determinado digo, en mi país es plural, es el etnicismo musical que existe, es etnicismo llevado a la música, a la partitura, a reflejarla en la partitura. Digo, eso es lo más simbólico para mí de mi país, porque en muchas partituras encuentras el folclore, encuentras el flamenco, encuentras canciones tradicionales, está todo lleno de ese tipo de cosas. La propia obra de Jesús Mula, que tiene por ahí habaneras, tiene, bueno, y en las otras piezas tiene hasta chascarrillos de piezas que se tocaban, ¿cómo se dice?, en las hogueras, música popular, o sea, está todo lleno de eso. Digo, toda la música española, que para mí representa el espíritu español, porque cuando tú hablas de dodecafonismo, estás hablando de influencias que vienen desde fuera, que son importantes, hay que conocerlas. Yo personalmente no sabía ese dato de Óscar Esplá, pero yo jamás he escrito dodecafónico. Pero como profesor de análisis de la música contemporánea, esa temática siempre se la deja a mi compañero. No me gusta. No me gusta hacer números, me gusta hacer cuentas. Me gusta generar mi propio material armónico musical desde mí, no desde una base que te imponen. Como es el dodecafonismo, es un circuito cerrado. Sí, es que no lleva a nada. Él decía siempre, vamos, que la tonalidad... la tonalidad está imbuida en el cerebro humano, como Chomsky con la gramática universal, es decir, que tú no podías olvidarte de la tonalidad, ¿no? Y decía, esto está escrito por él, él tenía una historia en Bruselas, el laboratorio científico de música de no sé qué, una cosa muy rara, pero bueno, él dice, yo a veces traía compositores dodecafónicos, les ponía una obra de ellos en la que había cambiado una nota. Claro, dice en la mayoría de los casos no se daban cuenta, pero cuando se daban cuenta decían, no, eso no puede ser. Y yo decía, ¿por qué no puede ser? Dice, porque suena tonal. Dice, pues entonces me está usted dando la razón, que la tonalidad está ejerciendo una influencia en usted. Usted no se puede olvidar de la tonalidad, tanto si la está siguiendo como si la está evitando, ¿no? Entonces esa era un poco la cosa de él. Hablando... lo que iba a decir no es que, claro, como todo el mundo estaba buscando más recursos con la tonalidad en todas partes, pues él decidió emplear las fuentes de aquí. Construyó su propia escala levantina, y entonces es su forma, igual que Kodály hacía con la música húngara, o Bartók, bueno, pues él lo decidió hacer, pero no era, a diferencia de Falla, él no copiaba, o sea, no utilizaba temas populares, sino que dijéramos, pues encontró una escala tonal que dice, yo compongo música que es mía, pero que suena a levantina. O sea, no estoy copiando. En fin, bueno, entonces por eso siempre yo me cuestiono si... la verdad es que no se estudia ni se conoce, porque estamos tan influenciados por las líneas internacionales que lo local, lo cotidiano nuestro parece como... Pero es que no es local cotidiano. No, lo dije el otro día, perdona, lo voy a decir porque lo dije el otro día y lo voy a repetir, porque no me cansaré de decirlo. Yo cuando llegué a Alicante, yo vivo en Alicante desde hace 2 años. He vivido 30 años en Estados Unidos, he tocado por allá, por todas partes, he presentado música española, repertorio convencional, y yo he tocado de todo, ¿vale? Entonces, lo que a mí me llamó la atención al llegar aquí es que parece que a Óscar Esplá se le considera como una especie de gloria local.
Pero es que hasta en ti me parece... No. Yo digo que... Yo es que no me has dejado terminar. No me has dejado terminar. Ya te dejo a ti. Es decir, tenéis que considerar que de los compositores españoles, los dos más grandes que ha habido en España, vamos a hablar del siglo XX, pero vamos, incluso del siglo XIX, los dos grandes sinfonistas españoles han sido Falla y Óscar Esplá. Falla y Óscar Esplá. Los dos. Falla y Óscar Esplá. Es que tenéis que tener asociados en la cabeza, vosotros que sois músicos, os tenéis que enterar, y los demás están por debajo. O sea, el sinfonismo español pues era Turina, Guridi, Esplá, Falla, pues los que realmente escribieron para orquesta bien no, que hicieron algo, pues eran, el estilo de Falla es mucho más directo, el de Esplá es más sofisticado, pero una sofisticación a la cual el resto de compositores no les llegan ni a la altura del zapato, ¿vale? Entonces aquí están Falla y Esplá y aquí están los demás, hasta Rodrigo está ahí. Esa es la realidad, pero tú lo sabes. Sí, lo que yo te quería decir que muchas veces te dicen los compositores como Óscar Esplá, que es local, pero porque lo tenemos aquí, no he terminado la frase, no lo llevamos no lo internacionalizamos porque pensamos que no ha estado en esos foros de la música, pero yo creo que tenemos el deber, como tú estás haciendo, de saber hablar de la música de Óscar Esplá, de presentarlo, de representarlo, porque hoy en día, mira, hace poco estaba viendo un artista plástico y decía, la música, o sea, la música, el arte hoy en sí, es el arte de explicar lo que se ha explicado y explicar muchas veces las cosas, y yo creo que el arte debe de funcionar por sí mismo, debe de sonar y debe de estar ahí. Entonces, ¿por qué no se programan las obras de Óscar Esplá en las orquestas sinfónicas españolas? A ver, ¿por qué? Dime por qué. No, yo pregunto, que eres el especialista. Pues porque no hay partituras impresas. ¿Y por qué no hay partituras impresas? Porque nadie se ha molestado en publicarlas. Porque el dinero público, que se supone ¿cómo puede haber un conservatorio superior que se llama Óscar Esplá y no estén esas partituras? Pues eso es lo que me pregunto yo. Eso es lo que me pregunto yo. Pero bueno, yo estoy haciendo mucho sobre sí, eso. Sí, pero... O sea, quiero decir, como las instituciones públicas no hacen nada, pues habrá que... Es al revés, normalmente lo público entra cuando lo privado no llega, en este caso es al revés, el público no llega. Pero es que a lo mejor nos hemos servido más del nombre para otras cosas, más que para trabajar sobre lo que tú estás diciendo, sobre la música, explicarla, presentarla y que se conozca. Bien. Y mi último punto, que no se debería de hacer, porque como dices tú, ya es bastante lo que... O sea, ya es gran compositor como para tener que hacer más, pero... Sí, pero es que su música no se escucha porque no se toca por las partituras no están publicadas, es una pescadilla que se muerde la cola, es una cosa ridícula. El tema de la música de Esplá es ridículo. Y otra cosa también, cuando estabas hablando de cuando te preguntaban cuál es la música de España, yo he estado muchos años presentando festivales de música española en Estados Unidos, y sobre todo en Nueva York, en Washington, en Chicago, entonces nuestro enfoque de la música española, es decir, ¿por qué la música española la atrae tanto a todo el mundo? Porque es que la atrae a todo el mundo la música española, la toques donde la toques. Me da igual en Estados Unidos, en Europa, a todo el mundo le encanta la música española. Y entonces la contestación es que España durante siglos fue lo que ahora se considera Estados Unidos, el melting pot, es decir, donde van culturas de todas partes. En España teníamos las tres culturas fundamentales, que era la cristiana, la judía y la árabe. Y nuestra música viene de esas tres cosas. Por eso vayas donde vayas, siempre va a haber alguien que se identifique. ¿Es así? Porque el que no encuentra las raíces judías encuentra las raíces árabes o las raíces occidentales. Y esa es la magia de la música española. La música española le encanta a todo el mundo. Y allá no la saben escuchar. Yo, de hecho, creé una compañía era Spanish Music for American Audiences. Y ahora que vengo a España voy a hacer una que sea música española para audiencias españolas. Porque es que aquí tampoco sabemos escuchar la música española. Bueno, ya basta. Recogiendo un poco el testigo de enseñar la música al público, me gustaría que hablara esta chica que has dicho, esta música, que dice que va a hacer como unas cápsulas para interactuar con el público. ¿Qué lo que vas a hacer? Explícanos el proyecto que vas a plantear para desarrollar eso. A ver, Felicia es músico. Ella puede estar desde las 6 de la mañana
hasta las Bueno, 12 de la noche tocando, pero como lo perdona. pongas a hablar, ahora mismo está temblando, pero vas a ir a hablar porque tiene que no defender su queríamos proyecto. meterte en un lío, pero creo que tenían que hablar, ¿no? Pero bueno. Es tu proyecto, seguro que te sale algo. Bueno, en verdad todavía estamos empezando y hay información, pero bueno, tampoco nos hemos puesto todavía... Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto, más o menos? Pues voy a interpretar las 4 obras de electrónica, bueno, sí, de electrónica y saxofón de Sisto. Bueno, este año va a terminar de componer la última, que se llama Ambia, y es para saxofón barítono. Está Ñapango, que es para saxofón soprano, Entre Nosotros para saxofón alto y es Fantasy para saxofón tenor. Entonces, cada pieza pues tiene una idea conceptual diferente. Entonces, vamos a relacionar cada historia, cada idea conceptual de las obras con la relación de los sentidos de la vista, el oído, el tacto y el olfato. Se van a relacionar de manera circular, vamos a crear unos microespacios en la sala de concierto y el público pues va a interactuar con mi interpretación y bueno, lo que vayamos investigando también. Que está en fase de... Está en fase Sí. de La creación, idea ¿no? fundamental es no apartarnos del público, que es lo que yo les estoy diciendo a ellos. Digo, el público tiene que formar parte de vosotros y de alguna manera resulta muy interesante si pudieran estar mezclados y tocar entre ellos. Porque marcar esas distancias del escenario y el público Sí, es lo eso que es lo que ha intento. sido siempre un Esas problema. barreras intento Sí, romperlas. pero es que forma parte del negocio. Es decir, tú coges una persona, lo conviertes en una estrella, este es el gran violinista o el gran pianista o el gran director, lo aíslas del público para que lo consideren como una cosa inalcanzable y así luego pues les puedes cobrar por entrar lo que tú quieras. Es eso. Y es al revés de lo que se supone que tiene que ser la música. Y una última pregunta, y ya me callo porque me vais a odiar todos. Como nunca había tenido tantos saxofonistas enfrente a la vez, ¿podéis pasar de uno a otro? ¿O el que toca el barítono toca siempre el barítono? Vais cambiando, o sea, tú eres capaz de coger el soprano, vale. Y las teclas y esto es muy compatible. Una mera curiosidad. Porque Simplemente lo que cambia es la embocadura, básicamente, y la forma de trabajar el diafragma y eso, pero al final las digitaciones son iguales. la digitación es la misma. Sí, lo único que en el saxofón barítono hay una llave más, la llave de la, grave, hacia abajo. Ajá. Y en el saxofón soprano está la del sol sobre agudo. Y bueno, lo único que cambia también es la tonalidad. El tenor y el... Están en tonalidades distintas. Tenor y evidentemente. soprano en si bemol y barítono y alto en mi bemol. Ya veo. Pero lo Muy demás bien. sigue siendo saxofón. Gracias. ¿Y el tema de la presión con la lengüeta cambia mucho, por ejemplo? Sí, sí que del cambia, barítono? porque al Bastante, final ¿no? la boquilla del soprano es casi la mitad que la del barítono. Entonces al final tienes que estar modificando todo el rato la embocadura, la posición de los dientes, la lengua, todo. Ya. Vale, era cosas de músicos. Sí. Gracias. Y ahora una cosa de legos. ¿Podríais ejemplificar la tonalidad de lo que no es tonalidad? ¿Se podría mostrar aquí al público? Eso es muy complicado ahora, ¿no? ¿Puede hacer una melodía y después puede hacer algo atonal? O, por ejemplo, hay algunos que yo también trabajo con el sistema no temperado. O sea, hago una idea melódica, como si fuera clásica, pero sin temperamento, con cuartos de tonos o octavos. Es que el oído, es que ahí había... Sí, bueno, ahí había algunas cosas, exactamente. cosas de esas, Entonces, por ejemplo, ¿alguien sería capaz, de los que estáis trabajando tonal y microtonal, podíais hacer una melodía y después añadirles unos cuartos de tono? Para que vean un poco la diferencia entre lo tonal y no tonal. Sí, Vamos a bueno, ponerlo es no que tonal, porque no es Es otra atonalismo, cosa distinta. es una Pero cosa bueno, diferente. Pero bueno, Y después Pero veniros para acá, Mira, para todo. acá, que os vea todo el mundo y que se grabe bien, por favor. tú Por tienes más ejemplo, tablas. si yo hago una idea melódica y hago...
Entonces ya estoy haciendo cuartos de tono. Es una melodía como si fuera... estuviese buscando la forma natural de la que se deberían de expresar los instrumentos, porque realmente la música que nosotros tocamos es casi mentira. Es casi mentira, porque está temperada y el temperamento no es natural. El temperamento es algo que no es natural, sino que fue un poco impuesto. Cuando se hacen los estudios de física, nos damos cuenta que esto, a lo mejor, estas notas a estas distancias tienen que ser... Básicamente, para los que no sabéis música, cuando habla de la escala temperada es el do, re, mi, fa, sol, la, si, que todos conocemos. Y son tonos que hay entre medio, que son el do sostenido, el re, tal, pero que queda espacio entre medio. Entre el mi y el fa hay medio tono y te puedes meter entre medio. Eso es la microtonalidad. No está temperado, nos hace... Eso es lo que yo me he entrenado en esas microintervalos, es como aprender a tocar, como volver a empezar a tocar. Y ellos también tienen que aprender a... Ellos tocan todo, lo hacen todo, todos los estilos. No quiero que se centre... O sea, en la formación tienen que tener todos los estilos y después que elijan lo que ellos quieren, que elijan su camino. Pero hay que conocer, hay que entender. Y bueno, y a lo mejor un ritmo característico... Lo podemos hacer con otros efectos y ya entramos en un campo de técnicas extendidas donde estamos manifestando la misma idea pero con otros sonidos y con otras técnicas. Qué chulo. Y vamos muy ahí bien. poco a poco. Pues muchas gracias. ¿Y ese moverte microtonal qué lo haces con la No, con la son boquilla? digitaciones. Si yo estoy haciendo pasos sostenidos... No sé, pues que se puede hacer eso con un saxofón solamente. Sí. Somos el instrumento, digamos que del siglo XX que más ha evolucionado. Ya. El que más ha generado música contemporánea también es uno de los, junto con la percusión y la voz. Precisamente porque no hay que... Todo esto que yo hago lo canto con la voz. Y he practicado mucho con coros, cantar microintervalos de cuartos de tono y de octavos. O sea, y sí, se puede hacer. Lo que pasa que, claro, nos pasaría como la música de Óscar Esplá. No la programarían porque nadie la cantaría, nadie la haría, por lo difícil que es. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que solamente hay que dedicar un poco de tiempo. Lo que yo te quería decir es que si no se programaba es porque muchas veces el director quiere hacer así. Claro, hombre, claro. Es que esto... Pero ponerte a trabajar hay muy pocos. Claro, y es muy sí, bonito ahí salir al está. escenario Eso y lucirte es. moviendo los bracitos. Claro pero cuando que se sí. toca música de Óscar Esplá tienes que trabajar la ahí música. está. Eso es donde yo quería Porque llegar. la 40 de Mozart la dirige un niño. Claro, hacen así y Pues vosotros eso pensáis que mismo. están dirigiendo y lo que están es exhibiéndose. Claro. Están haciendo manitas, como Pues digo eso yo. pero eso no se puede hacer con la música de Esplá. Y entonces, pues, esa es la idea. Bueno, yo creo que ya con esto... Muy bien, muchas gracias. Sisto. Nada, tío. Ay, qué maravilloso, ¿no? Tenemos que grabar un vídeo explicando la música de Bueno, como no hemos podido hablar mucho del tema del Misteri, porque no está Miguel Ors, pero sí que está María Dolores Mulá, nos va a contar una de las últimas cosas que son very important, muy importantes para el Misteri y para Alicante. Cuéntanos. O el micro. No, el micro. Creo que de verdad es importante. Bueno, buenas noches y ante todo felicitaros tanto a los organizadores como todo lo que hemos tenido aquí hoy, que ha sido francamente maravilloso, un disfrute para los sentidos. Yo siempre he creído en la educación del arte desde pequeños y de hecho cuando doy clases de pintura utilizo la música. Y de hecho también he invitado a músicos que vengan, incluso los niños que dibujen con los ojos cerrados para que sientan la música, se emocionen, porque yo creo que el arte tiene que estar unido a esa emoción y unida a todas las artes, porque nunca sabes ese niño o esa niña a qué se va a dedicar en su vida y a mí a través del arte me gusta hacerlo. Bueno, pero eso no es lo que tenía que deciros. Tenía que deciros una noticia muy importante que, bueno, tengo la suerte de estar en el Patronato del Misteri y ayer nos dijeron que la Universidad Miguel Hernández
va a proponer al Misteri como premio Princesa de Asturias. Y la universidad y muchos entes le están respaldando y yo creo que sería maravilloso, porque yo creo que eso nos alegramos todos de tener a ese patrimonio de la humanidad oral y que además pudiera ser el premio Princesa de Asturias. Sería fantástico. Esa es la noticia que quería daros y bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Pues maravilloso, ¿no, Eduardo? ¿Quieres decir algo? Bueno, como ha comentado Sixto, de la música surge la palabra y de la palabra la música. Así que queremos comprometer al poeta. Joaquín, pásale esto. Pasa el micro, Joaquín. ¿Qué significa la música para un poeta, no? ¿Qué es primero, la palabra o la música? Bueno, todo. En realidad es el origen de la poesía está precisamente en esos ritmos y en esas rimas. O sea que no, igual que el origen del teatro está en la danza. Yo creo que es el principio. Lo que pasa es que, como ocurre muchas veces, la evolución de las propias artes hace que se pierdan algunos orígenes. Ahora, por ejemplo, hay poesía, ¿no? que no se acoge a ritmos o que no rima, o que directamente ya no tiene en cuenta cómo suena, porque está hecha para ser leída. Pero en el origen está. Y de todas maneras, lo estaba comentando ahora, al final, todo, o esta aventura que vivimos como especie, nos junta en todo. La música alimenta la palabra alimenta la música, la fotografía alimenta la música, la palabra, el cine alimenta las artes, las hemos ido separando, pero yo creo que en el origen, comentabas, ¿no? La idea de la estética, que cómo se ha ido abandonando en algunas facultades o en algunos conservatorios. Bueno, pues es que hay una historia general de las artes y de ahí deberíamos beber todos. Sí, porque es que ayuda mucho a entender muchas cosas que no están... Se necesita. Nos están limitando el camino, de verdad. Es una pena. Los grandes movimientos artísticos a veces destacan en una disciplina, pero habitualmente los grandes movimientos artísticos se manifiestan en absolutamente todas las disciplinas, son muchas de las disciplinas importantes. Y hay una cosa que los conservatorios se está perdiendo, que es leer. Leer un libro se pierde. O sea, yo muchas veces hablo con ellos y digo, ¿qué es lo último que habéis leído? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo se puede ser músico y no leer? O, por ejemplo, ¿cómo se puede ser músico y no cantar? Cuando tú, un músico, llegas al conservatorio y le dices, oye, ¿me puedes cantar esto? No, yo no canto. Bueno, es increíble, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Porque quitan las asignaturas, el solfeo ya no se canta, se reza. No lo he entendido jamás en mi vida. ¿Cómo podemos ser músicos y decir do, re, mi, fa, sol, si, la, sol, fa? ¿Todas son iguales? Pues vale. Dicen que eso es lo moderno, es lo bueno. Qué anticuado estoy. Sí. Me he hecho mayor demasiado pronto. Pero yo no entiendo nada. El Misteri, si no saben cantar, no existe el Misteri. Claro, y además, yo creo que la especialización nos ha hecho avanzar en algunas cosas, pero hemos perdido el marco de referencia en el que deberíamos movernos. No sé, a veces hay paradojas como que, no sé, un catedrático de universidad especializado en la Edad Media dice, no, algo de cultura general dice, no, es que soy de Edad Media, pero eso es impensable, en realidad eso no puede ser así. Y de todas maneras, yo creo que hay que volver a ese marco, y hablamos de artes, pero tendríamos que integrar también las ciencias, porque también
forman parte de ese conocimiento y se ha crecido, y las disciplinas artísticas han crecido juntas con las disciplinas científicas y los avances científicos han alimentado también a las artes. Y yo creo que también al contrario, que las artes han alimentado las disciplinas científicas, pero hemos perdido ese marco de epistemología general, de teoría general, ya no solo de las artes, sino del conocimiento. Pero al final lo que hacemos como especie, o nuestra aventura como especie, es una y es única. Y todo lo que hacemos contribuye a esa aventura. No sé, yo creo que hay que volver a ese marco general, aunque luego, pues evidentemente, como el saber y el conocimiento y las artes son tan amplias, nadie puede saber de todo. Pero deberíamos saber dónde colocamos lo que nosotros controlamos o lo que sabemos o aquello en lo que estamos especializados. Porque si no es como tener un conocimiento segmentado, parcelado, que eso hace que alguien que se dedica a una época de la música pues ignore completamente otras, que no sé hasta qué punto tiene sentido. O alguien que se especializa en una literatura no sepa nada de... Alguien que está especializado en literatura española no sepa nada de literatura inglesa o de literatura latinoamericana o de literatura... Bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, Aunque tampoco se puede saber de todo. Lo que decía Sixto, que los músicos tenemos que tocar de todo. Pues un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Es que estoy especializado en Mozart. Vale. Y es que estoy especializado en música contemporánea. Esto, perdona, o sea, un músico tiene que tocar de todo, ¿eh? Y bueno, es un poco lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que con las especialidades, vamos a lo de siempre, con las especialidades se gana más dinero. Entonces, claro. No, es que al final vamos todos a lo mismo. O sea, estamos en una sociedad en la que vamos a sacar el máximo partido. Entonces, yo soy especialista en tal. Y entonces, si alguien me llaman a mí. Eso es una estupidez. El otro me estaban diciendo que yo era especialista de Óscar Esplá. Digo, yo no soy especialista de Óscar Esplá. Digo, yo toco toda la música y toco Esplá, como toco Falla, como toco Beethoven, como toco Mozart. Y lo que no entiendo es por qué un músico de semejante categoría como es Esplá esté tan ignorado. Bueno, sí me lo explico, porque no se toca, pero entramos en lo mismo. Pero eso va a cambiar, lo vamos a cambiar. Hay una cosa muy interesante que has dicho, la evolución de la ciencia. No podemos, los músicos, no podemos vivir de espaldas a la evolución también de la ciencia, porque tenemos que saber aprovecharnos de aquello que nos pueda ayudar a mejorar todo, ¿no? Y en ese campo, por ejemplo, cuando ella ha dicho que va a hacer 4 obras de electrónica, porque yo les he dicho, tenéis que entender eso también, pero no entenderlo vosotros, sino hacerlo entender también a la gente. Y hay que hacerlo entender con el olfato, con el tacto, con la vista, con el oído. O sea, vamos a usar las cosas que tenemos, que podemos y integrarlo con la electrónica, que la electrónica también puede ser interesante. No sé, en un momento determinado nadie va a operarse hoy a un hospital con una botella de whisky, ¿no? Le ponen anestesia y con bisturí láser y tal. O sea, nadie va con la navaja hoy. Pues si la ciencia evoluciona, pues vamos a aplicarla también al arte en la medida que sea respetuosa con la idea. Por eso yo siempre digo, tradición y modernidad tienen que cohabitar, desde el respeto y la integridad de los dos. Es muy importante. Eso me ha gustado también, está muy bien, la evolución de la ciencia. No, hablando con Pedro de Óscar Esplá y nos explicaba cómo era la música de Óscar Esplá, todas las tonalidades, claro, yo veía un cuadro de Varela. Me estaba explicando un cuadro de Varela. No conozco la pintura de y no conocía Varela. la pintura de Varela, pero estaba utilizando metáforas de colores, de tonos, sí, de veladuras. Esplá, las modulaciones de Esplá no son modulaciones, porque hay tantas que es imposible. Llega un momento que no sabes en qué tonalidad. No sé si estáis familiarizados, vosotros que sois los músicos jóvenes aquí, me interesa que os enteréis. No sé si habéis visto partituras de Esplá o habéis tocado cosas de Esplá. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues en Esplá empieza una frase en do mayor, por decir algo, pasas por los 12 tonos y vuelves a do mayor. Y dices, entonces, ¿todo esto para qué ha servido? ¿No? Es un poco lo que hay gente que le echa en cara, ¿no? Y es evidente viendo sus partituras, y luego además me lo confirmó su hija cuando la conocí. Es que mi padre siempre decía que lo suyo no eran modulaciones armónicas, eran coloraciones, eran colores. Entonces, básicamente, lo que estás haciendo muchas veces, estás manchando la propia armonía, pero sin irte nunca de la tonalidad. Él nunca sabe la tonalidad. Y está metiendo esas manchas. Y entonces el problema que hay para que todas las orquestas toquen Esplá
Es que tú estás tocando una nota y el de al lado resulta que está medio tono por encima, por abajo, en una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces dices, estoy mal, esto porque está sonando tonal, pero resulta que aquí este tiene un mi natural, yo tengo un mi bemol, ¿qué coño es esto? ¿No? Entonces, bueno, pues aquí ¿quién tiene la parte fundamental? El mi bemol, porque forma parte de la melodía. Pues tú tienes que ensuciar, pero lo que tienes que hacer es aprender a ensuciar. Aprender a ensuciar al de al lado. No basta con dar el mi natural y soltarlo, no. Tú tienes que meter con la coloración. Por eso es muy difícil de hacer para las orquestas. Y para los directores no te quiero ni contar. Para los directores hacer Óscar Esplá es un dolor de cabeza. Porque es música muy buena y muy compleja. Y hay que saber un montón de cómo funcionan los instrumentos y de las coloraciones que se le puede sacar a cada instrumento. Y cuando lo consigues dices, ¡ah! Ahora lo entiendo. Dices, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Sí. Bueno, Es es como esas... hay que aprender a ensuciar, eso es muy importante. Claro, no, pero es que eso cuando estás trabajando las obras, perdón, en el piano, claro, en el piano, evidentemente tú eres todo. No, todo funciona, no. Tienes que encontrar los colores para cada dedo. Claro. Tela marinera, pero por lo menos son tus dedos. Por lo menos son tus dedos, no se lo tienes que explicar a alguien, ¿no? Pero estás siempre buscando cómo hago yo para que esta armonía que ha surgido aquí tenga sentido, porque es que esto no tiene ningún sentido, parece que me rompe por completo la resolución, lo que yo estaba buscando, ¿no? Bueno, pues está por algo, está siempre por algo. Y llega un momento en que encuentras, distorsionas el tempo, distorsionas el color, distorsionas algo y de repente lo entiendes. Estábamos escuchando, ¿qué estábamos escuchando el otro día en el auditorio? Richard Strauss. Sí, exacto, del caballo de Richard Strauss, estaba haciendo el caballo de Rosenkavalier en la segunda parte. Y hubo un momento, es que me hizo mucha gracia, el director me gustó mucho, hubo un momento que no sabes dónde pasa armónicamente, ¿no? Y entonces de repente el director se pone prácticamente de rodillas, para sacar la armonía que estábamos buscando. Y dices, ajá, eso ha funcionado. Porque es que resulta que si metes esa armonía ahí por las buenas, pues es que no tiene ningún sentido. Lo que este señor se está enterando de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Bueno, que estamos pasando ya de tema. Estamos trabajando. Eso es enriquecedor para mí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que, ¿no? Si hay alguna pregunta más o algún comentario. Los plásticos no tienen nada que hablar. Eso, los artistas plásticos. Vale. Bueno, la verdad es que está muy bien y ya creo que nos van a tirar. Sí, ¿no? Sí, vale, pues ya está. Pues muchas gracias, muchísimas gracias.